Vamos a empezar el tema 5. Este tema es un poco más corto que los anteriores y, por tanto, lo vamos a hacer en una única clase en 2 vídeos. Además, es un tema, digamos, más homogéneo, porque en este tema vamos a tratar el derecho de sindicación, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la representación y participación y el derecho de huelga y su ejercicio. Comenzamos con el derecho de sindicación. Este es un derecho reconocido en la Constitución, en el artículo 28.1, por tanto es un derecho fundamental y se admite que pueda efectuarse el derecho a la libertad sindical, a las Fuerzas Armadas, a los institutos armados y establecer peculiaridades en el ejercicio para los funcionarios públicos. Como hemos visto que es un derecho fundamental, el derecho a la libertad sindical, pues tiene que estar regulado por una ley orgánica. Esto, la ley orgánica de libertad sindical, la ley 1185, contiene una regulación conjunta tanto para el personal laboral como para el personal funcionario. El personal laboral, obviamente, no tiene limitaciones en cuanto al ejercicio de su derecho, pero el personal funcionario sí tiene peculiaridades. También lo reconoce el artículo 103.3, y algunos funcionarios, como las Fuerzas Armadas o los institutos armados, tienen limitado el ejercicio del derecho de la libertad sindical. Y además, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, los institutos armados, no solo no tienen derecho a la libertad sindical, sino siquiera pueden formar parte de sindicatos ni fundar sindicatos, ¿no? Los jueces, magistrados, fiscales y fuerzas de seguridad que no tengan carácter sindical sí pueden constituir sindicatos, aunque están sometidos a una normativa específica, no a la normativa general como el resto de los funcionarios. Y el órgano de representación sindical de los funcionarios públicos en el interior de los distintos establecimientos es la sección sindical, que está formada por el conjunto de funcionarios afiliados a un mismo sindicato que en cada momento prestan sus servicios para la administración pública en un ámbito de actuación determinado. Pero la sección sindical es un órgano de estructura interna de los propios sindicatos, no es un órgano representativo. Los órganos representativos en la administración son las juntas de personal y los comités de empresa. Pero aquí tenemos que recalcar que los funcionarios públicos tienen derecho a crear secciones sindicales dentro de la administración pública. No lo pueden hacer ni las Fuerzas Armadas ni los jueces y magistrados. Y el hecho de que la misma norma, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, regule las secciones sindicales tanto para los trabajadores sujetos a una relación laboral como el personal laboral y los sujetos a una relación administrativa como los funcionarios, permitió constituir, como os digo, en el marco de las administraciones públicas, secciones sindicales mixtas, es decir, formadas por personal laboral como por personal funcionario. ¿Por qué? Porque eran afiliados a un mismo sindicato. En este sentido, la jurisprudencia no se ha mostrado partidaria de las secciones sindicales mixtas. Por tanto, se hace necesario que cuenten con órganos de representación sindical diferentes. Pero en un principio sí se constituyeron secciones sindicales mixtas, y en algunos casos las habrá. La administración pública, junto al personal funcionario, incluido el personal estatutario de los servicios de salud, cuenta con personal laboral, es decir, contratado por la administración y por tanto sujeto a las normas laborales. Y ambos pueden desarrollar en este ámbito su propio sistema de representativo. Ya hemos visto, los funcionarios tendrán sus juntas de personal y el personal laboral sus comités de empresa. Por tanto, este sistema de representación podríamos denominarlo un sistema de representación de doble canal. Por un lado, el personal laboral, por otro, el personal funcionario. Y aquí, igual que sí que se podían constituir secciones sindicales mixtas, aunque la jurisprudencia nos ha mostrado partidaria, aquí sí que los órganos de representación del personal laboral y del personal funcionario son distintos.
se asemejan en muchos casos, pero son distintos. Y igualmente, para el personal laboral se prevé la posibilidad de elección de representantes unitarios, como digo, comités de empresa y delegados de personal, junto a secciones sindicales y delegados sindicales. Por lo que hemos dicho, nos encontramos, por tanto, ante un sistema de doble canal, la representación funcionarial como laboral, tanto en el modelo como en dónde está regulado esto. Por ejemplo, el sistema de representación de los funcionarios está regulado en el EBES y en la ley orgánica en la ley de órganos de representación en la administración pública. Y el sistema de representación del personal laboral está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Tanto el sistema de representación unitaria que configura el EBEZ para los funcionarios trata de asemejarse al sistema de representación unitaria que regula el Estatuto de los Trabajadores. Trata de asemejarse, pero no es igual. Y no es igual porque, entre otras cosas, la propia Constitución hablaba de peculiaridades en el ejercicio a su derecho a la representación de los funcionarios públicos. Y aquí también hay que decir que, de acuerdo con el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, corresponde el derecho o la tutela del derecho de la libertad sindical cuando afecte a los empleados públicos al orden contencioso administrativo y a la jurisdicción social el conocimiento de los conflictos entre representantes legales del personal laboral. Y también las secciones sindicales que se constituyan en las administraciones públicas y sus delegados sindicales tienen derecho a la tutela dispensada al derecho fundamental de libertad sindical, por lo que también pueden acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahora vamos a pasar a ver el derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho también que proviene del mundo laboral, de los trabajadores, y por tanto era un derecho que desde el primer momento gozaban el personal laboral de las administraciones públicas, pero no así los funcionarios. Este derecho, digamos que es uno de los derechos que, adquieren los funcionarios, pero que es consecuencia de la igualdad de derechos cada día mayor entre el personal laboral y el personal funcionario, tanto en las retribuciones como en los sistemas de acceso, como en la fijeza, digamos, en el puesto de trabajo del personal laboral, que viene a ser lo mismo que para el personal funcionario, aunque unos se eligen por el derecho laboral y otros por el administrativo, pero quiero decir que se han igualado las condiciones de trabajo, los sistemas de acceso a la función pública, y que era un derecho que venía del mundo laboral, como os he dicho, pues ahora también lo tienen el personal funcionario. Vamos a ver los principios generales. Aquí ya empezamos diciendo, los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, no diferencia entre funcionarios y laborales. Tienen derecho a la negociación colectiva, a la representación y a la participación institucional para determinar las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos. Por negociación colectiva se entiende, a efectos del estatuto, el derecho a negociar la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Y por representación se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios. Por participación institucional se entiende el derecho a participar a través de las organizaciones sindicales en los órganos de seguimiento y control de las entidades que legalmente o de los organismos se determinen. El ejercicio de estos derechos establecidos se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas regulados en este capítulo del Estatuto. Las organizaciones sindicales más representativas están legitimadas para interponer recursos tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. La negociación colectiva, la representación y la participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto en este sentido. Y se garantiza el cumplimiento de los convenios y los acuerdos que afecten
al personal laboral, salvo que por causas excepcionales, por una alteración sustancial de las circunstancias económicas, se suspenda los convenios colectivos correspondientes. Y en este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión. Y a los efectos de lo previsto en este apartado, se entiende por una alteración sustancial el desequilibrio de las cuentas públicas, por ejemplo, una importante desviación del déficit público y, consecuentemente, un incremento de la deuda pública que no garantizan el cumplimiento del convenio colectivo, ni los pactos y acuerdos, que ahora lo vamos a ver. Negociación colectiva. La negociación colectiva está sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, tiene que haber una cobertura que garantice los acuerdos que se alcancen, obligatoriedad, es decir, es de obligado cumplimiento, salvo en los casos, como hemos visto anteriormente, que por causas de grave interés público se tengan que suspender los acuerdos. Buena fe negocial, publicidad y transparencia. A estos efectos se constituyen mesas de negociación en las que estarán representadas las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, como por ejemplo comisiones obreras y UGT, las organizaciones sindicales más representativas a nivel de comunidad autónoma y los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal, por ejemplo, CESIR. Y las administraciones públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellos de naturaleza estrictamente técnica. Las mesas de negociación. A efectos de la negociación se constituirá una mesa general de negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como una en cada una de las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales. Y se reconoce la legitimación para negociar a la Asociación de Municipios, así como a las entidades locales de ámbito supramunicipal, es decir, a la asociación, por ejemplo, a la Federación Española de Municipios y Provincias, o dentro del ámbito de una comunidad autónoma, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, por ejemplo. Y asimismo una administración, una entidad pública podrá adherirse a los acuerdos dentro del territorio de cada comunidad o a los que se alcancen en ámbitos supramunicipales. Son competencias de las mesas generales de negociación la negociación de materias relacionadas con las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito y al personal laboral. Es una negociación conjunta. Dependiendo de las mesas generales de negociación y por acuerdo de las mismas, podrán constituirse mesas sectoriales que atiendan a condiciones específicas. Recientemente, por ejemplo, se han incrementado las retribuciones de la policía y de la Guardia Civil para igualarlas a las condiciones que tenían ya los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, por ejemplo, en el País Vasco, o muchas policías locales en el ámbito municipal. Pues aquí, aunque la Guardia Civil no tiene derecho a la huelga ni a fundar sindicatos, pero de suponer que en una mesa sectorial de negociación se hayan acordado este tipo de medidas. La competencia la competencia de las mesas se extenderá a los temas comunes de los funcionarios que no hayan sido objeto de decisión por la mesa general de negociación. Y el proceso de negociación se abrirá en cada mesa y de común acuerdo se fijará la fecha de inicio. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que una de las partes legitimadas lo promueva. Y ambas partes están obligadas a negociar bajo el principio de buena fe. La constitución y composición de las mesas. Las mesas quedarán válidamente constituidas, además de la representación de la administración correspondiente y sin perjuicio de todas las organizaciones sindicales legitimadas, cuando tales organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros unitarios de la representación en el ámbito que se trate.
y las variaciones en la representación sindical en las mesas de negociación serán acreditadas por las organizaciones sindicales participantes. Y cuando hay algún cambio en las mesas, estas deberán comunicarlo mediante el correspondiente certificado de la Oficina de Registro cada 2 años a partir de la fecha inicial de la constitución de la mesa. La designación de los componentes de las mesas se corresponderá a las partes y podrán contar también en las deliberaciones con asesores que podrán intervenir con voz pero sin voto. En las normas de desarrollo del Estatuto Básico se establecerá la composición numérica sin que en ningún caso pueda superar el número de 15 miembros. Se constituye una mesa general de negociación en las administraciones públicas que estará presidida siempre por la Administración General del Estado. Contará con representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, así como de la Federación Española de Municipios y Pueblos. Y la representación de las organizaciones sindicales se distribuirá en función de los resultados obtenidos a elecciones de comités de empresa, juntas de personal o delegados de personal en el conjunto de las administraciones. Y serán objeto de negociación en las mesas específicamente el incremento global de las retribuciones de los empleados públicos. Para la negociación de todas y aquellas materias y condiciones de trabajo entre personal funcionario, estatutario y laboral, se constituirá en la Administración General del Estado una mesa, en las comunidades autónomas otra, o en las ciudades de Ceuta y Melilla otra. Es decir, que se constituirá una mesa general y en cada una de las comunidades en las ciudades de Ceuta y Melilla. Y además también estarán presentes en estas mesas las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10% de representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito de la mesa que se trate. Materias objeto de negociación. Las materias objeto de negociación son la aplicación del incremento global de las retribuciones del personal, si luego hubiera algún incremento de carácter específico en algún colectivo, como hemos visto antes, pues se deberá negociar en alguna mesa sectorial. Aquí, bueno, también se podría negociar aquí, pero se dejaría digamos, los detalles para las mesas sectoriales. El incremento de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas. También serán objeto de negociación la determinación y la aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos. Las normas que fijen los criterios en materia de acceso, carrera, provisión y sistema de clasificación de puestos. Las normas que lo fijen. Luego, por ejemplo, el sistema de clasificación de puestos de trabajo, el intervalo de niveles o las formas de provisión es competencia de las administraciones. Las normas que fijen los criterios y mecanismos en materia de evaluación del desempeño. Los planes de previsión social complementario. Los criterios generales de los planes y los fondos para la promoción interna. Los criterios generales para la determinación de las prestaciones sociales y las pensiones de clases pasivas. Y las propuestas sobre derechos sindicales, los criterios de acción social, la prevención de riesgos laborales y salud laboral del personal de los empleados públicos y las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley. También los criterios generales sobre las ofertas de empleo público y las referidas a calendarios laborales, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional en el caso de los laborales o movilidad geográfica. Y quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las decisiones de la administración que afecten a sus potestades de organización. Es decir, no se puede negociar si el presidente del gobierno es el competente para nombrar ministros, secretarios de Estado, directores generales. O cómo se organiza una dirección general en función de determinados servicios, secciones o unidades. Estos son potestades de organización que corresponden a los órganos competentes en cada administración. El gobierno, en la Administración General del Estado o en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, los alcaldes o los plenos, etc.
La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos. Es decir, no se puede negociar, por ejemplo, que no se va a atender a los ciudadanos en una oficina de empleo. Esas son potestades que tiene la administración también, ¿no? O el derecho de los usuarios a los servicios públicos. Tampoco se puede negociar la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica, que esto enlaza un poco con las potestades de organización de las administraciones públicas. Y, por último, la regulación y determinación concreta de los sistemas, criterios y procedimientos de acceso al empleo público y promoción profesional. Ahora vamos a ver los pactos y acuerdos. En el seno de la administración, en las mesas de negociación, se pueden concertar pactos y acuerdos, que no es lo mismo que un convenio colectivo, pero se asemeja bastante. ¿Bien? Los pactos se celebrarán sobre materias que correspondan estrictamente al ámbito competencial del órgano que los suscriba. Y los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno y para su validez, obviamente, deberá ser necesaria la aprobación de estos órganos. Y si los acuerdos tratan sobre materias que estén sometidas a reserva de ley, no será competencia del gobierno, sino que lo tendrán que aprobar las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Y su contenido carecerá de eficacia directa. Los pactos y acuerdos deberán determinar las partes que lo conciernen, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como el plazo de preaviso y las condiciones de denuncia de los mismos. Es decir, puede haber pactos de carácter nacional, de carácter de una comunidad autónoma, que afectan a la comunidad autónoma, a un ayuntamiento. Los pactos se pueden celebrar no solo en la Administración General del Estado, no sé cuándo afecten a materias que estén sometidas a reserva de ley, lo tendrán que aprobar las Cortes o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Y se establecerán comisiones paritarias de seguimiento de los pactos y acuerdos. Estas comisiones paritarias vienen también del mundo laboral. En todos los convenios hay una comisión paritaria de seguimiento de los mismos. Los pactos y acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la oficina pública que cada administración determine y la autoridad respectiva ordenará su publicación en el boletín correspondiente. En el supuesto que no se produzca acuerdo o en la negociación, una vez agotado, en su caso, los procedimientos de extrajudicial de conflictos corresponderá a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas las condiciones de trabajo de los funcionarios. Si no se ha producido acuerdo, corresponderá a la propia administración establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios o del personal laboral. Los pactos de acuerdo que contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral tendrán la consideración y efectos previstos para los funcionarios en el artículo 83, pero también podrán afectar al personal laboral. Y los pactos en sus respectivos ámbitos podrán establecer la estructura de la negociación colectiva. Se garantiza el cumplimiento de los pactos de acuerdo como de los convenios, salvo que, excepcionalmente, como hemos visto en el caso anterior, y por una causa de grave interés público derivada de una alteración sustancial de las condiciones, los órganos de gobierno suspendan la aplicación de los mismos. Esto sucedió en el año 2010 como consecuencia de la crisis económica, que hubo un incremento exponencial del déficit público y de la deuda pública. Entonces, el gobierno suspendió la aplicación de los pactos de acuerdo. Se produjeron bajadas de sueldo, no solo congelaciones, sino bajadas de sueldo, se congelaron las pensiones, etcétera, ¿no? Y esto, como digo, tiene que ser por una causa de grave interés público que ponga en jaque el equilibrio de las cuentas públicas o que no asegure la estabilidad presupuestaria y, como consecuencia, como he dicho, de un importante incremento del déficit público y de la deuda.
Salvo acuerdo en contrario, salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogan año a año, como los convenios, y si no, media denuncia expresa por una de las partes. La vigencia se producirá en los términos que se hubieran establecido y los pactos y acuerdos que sucedan a otro derogan a esos en su totalidad, salvo que se acuerde expresamente mantener algo. Y se puede también acordar una solución extrajudicial de conflictos colectivos del cumplimiento de los pactos y acuerdos o dentro del cumplimiento de los pactos y acuerdos las administraciones y las organizaciones sindicales podrán acordar la creación y configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos. ¿Cuáles pueden ser estos sistemas? Pues sistemas de procedimiento, de mediación y arbitraje. Se pueden poner de acuerdo en el nombramiento de un árbitro, que el laudo que emita sea de obligado cumplimiento o no. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución del arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los pactos regulados en este estatuto. O sea que tiene la misma eficacia jurídica que lo dispuesto en los pactos. Y estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Y cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiera observado el desarrollo de la actuación arbitral en los requisitos y formalidades que se hubieran acordado. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinan. Y ahora vamos a ver los órganos de representación y la participación. Como hemos visto, el artículo 103.3 de la Constitución decía que los funcionarios tendrían derecho a la libertad sindical, obviamente, y a los órganos de representación, pero con peculiaridades, ¿no? La Ley Orgánica de Libertad Sindical determinó la necesidad de contar con órganos de representación unitaria en las administraciones públicas. El EBEZ reconoce el derecho de los empleados públicos a la representación y por tal facultad se entiende la de elegir representantes y constituir órganos unitarios. Cuando estamos hablando de órganos unitarios, es decir, órganos unitarios de personal laboral, órganos unitarios de personal funcionario. Así configura los órganos específicos de representación de los funcionarios con carácter exclusivo para este personal. Ello supone que en materia de representantes unitarios, con respecto a las normas básicas que contempla el EBEZ, puede configurar su propia política de personal y en las diferentes comunidades autónomas pueden regular en su territorio la representación unitaria de los funcionarios. Continúan vigentes algunos artículos de la Ley 987 de 2 de abril, la Ley de órganos de representación de la Administración Pública, pero que casi en su totalidad, digamos que han pasado a formar parte el articulado de esta ley del Estatuto Básico. Ahora, donde se regula básicamente el proceso de elección de los miembros y las juntas de personal de los funcionarios públicos en el Estatuto. Queda vigente el artículo 7 de la Ley de órganos de representación y una serie de artículos que son los que, digamos que regulan el procedimiento electoral. Están vigentes, dice el Estatuto, hay una disposición transitoria del Estatuto, que están vigentes hasta que reglamentariamente se determine. Como reglamentariamente no se ha determinado todavía, pues sigue vigente. Pero en realidad, en cuanto esto se produzca, solo quedará vigente de la Ley de órganos de representación el artículo 7. Ya os digo que todo lo referente a los órganos de representación ya de los funcionarios públicos está en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Las características básicas, bueno, primero, de acuerdo con lo que dispone la LORAG y el artículo 39 del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de representación unitaria de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal. Vamos a ver la diferencia que hay, es en función del número de funcionarios en cada unidad. Las características básicas que reviste la representación unitaria de los funcionarios es, primero, valga la redundancia, que es unitaria porque afecta a la totalidad de los funcionarios de la unidad, tanto para ser electores como para ser representados. No distingue entre el cuerpo auxiliar o el cuerpo superior o el cuerpo de gestión. Una representación unitaria. Es opcional en la medida que los representados son los representados los que deciden su constitución o no. Es necesaria, puesto que una vez decidida su constitución, la misma se sujeta enteramente a lo dispuesto en la ley. Y es electiva porque son elegidos por todos los funcionarios de la unidad electoral. El EBEZ configura claramente los órganos de representación unitaria de los funcionarios públicos, delegados de personal y juntas, como específicos para este colectivo y para el personal estatutario de los servicios de salud. Y deja fuera de la regulación del EBEZ al personal laboral, porque se rige en este sentido por la legislación laboral. Los comités de empresa de las administraciones públicas tienen idéntica composición, el mismo número de miembros que los comités de empresa de cualquier empresa. Lo que determinará el número de miembros del comité es los trabajadores que existan en cada centro de trabajo. Y también, en este caso, podríamos decir que como las juntas de personal, digamos que se hicieron a imagen y semejanza de los comités de empresa, pues también tienen el mismo número de miembros. Los delegados de personal son órganos individuales de representación que cuando son varios ejercen sus funciones representativas conjunta y mancomunadamente. Y la junta de personal es un órgano colegiado que actúa por decisión mayoritaria de los miembros. Las principales diferencias, el ámbito de representación. Los delegados se eligen en mesas electorales que no alcanzan los 50 funcionarios. Y las juntas en mesas o en unidades electorales que superan los 50 funcionarios. Su naturaleza, mientras los delegados de personal son órganos individuales y actúan conjunta y mancomunadamente, los miembros de la junta personal forman parte de un órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de sus miembros. Los delegados de personal como órganos de representación, por otra parte, tienen las mismas competencias y derechos que los miembros de la junta de personal. En aquellas unidades en que se constituirán o se elegirán delegados, en aquellas unidades en las que haya más de 6 funcionarios, pero menos de 50. Luego vamos a ver que cambia también de 6 a 30 y de 30 a 49. Y en la junta de personal, un mínimo de 50. Para la elección de las juntas de personal como de los delegados, no se han establecido distinciones en atención al tipo de relación o la temporalidad del vínculo que une al funcionario con la administración. No es necesario ser funcionario de carrera. También pueden participar en las elecciones de la Junta de Personal, tanto como elegibles como electores, los funcionarios interinos. Y ahora vamos a ver que para los delegados de personal hasta 30 funcionarios se elige un delegado de personal. De 31 a 49, 3. En las juntas de personal de 50 a 100, 5. De 101 a 250, 9. De 251 a 500, 13. De 501 a 750, 17. De 751 a 1000, 21. Y de 1001 en adelante, 2 más por cada fracción de 1000, con un máximo de 75. Y para determinar la incidencia que sobre el número de integrantes de los órganos de representación tiene las variaciones de la plantilla, sigue siendo de aplicación lo que dispone la LORAG, que contempla que en los supuestos de incremento de al menos un 25% se permite realizar elecciones parciales. La duración y extinción del mandato son 4 años y este mandato se entiende prorrogado si al término
del mismo no se hubieran promovido nuevas elecciones sindicales. Cosa altamente improbable. Sobre la revocación o la dimisión del cargo se precisan estas dos cuestiones, ¿no? El EBEZ exige, además por la celebración de elecciones, el mandato de los representantes puede extinguirse por la revocación o por la dimisión de los miembros elegidos. Y ahora se precisan dos cuestiones que en cierto modo ya las hemos visto anteriormente. El EBEZ exige a los funcionarios que estén en la situación de servicio activo para ser electores y elegibles. Pero nada dice de que los funcionarios interinos no puedan presentarse como tal. Como están en la situación de servicio activo, pues pueden ser elegibles y electores. Revocación de los miembros de la representación unitaria. Solo pueden ser revocados durante su mandato por decisión de los funcionarios que le hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto. Y, como mínimo, tendrá que ser 1/3 de los electores y por mayoría absoluta de estos mediante sufragio personal libre, directo y secreto. La revocación no puede plantearse hasta que hayan transcurrido 6 meses de su elección. La provisión de vacantes se produce de forma automática, según se trate de delegados o de juntas de personal. Cuando la vacante afecte a delegados, pues se cubre automáticamente por el que hubiera obtenido más votos. Y si se trata de junta de personal, por el candidato siguiente. Las juntas de personal también deben elegir a un presidente y a un secretario de entre los miembros. Y a este efecto es suficiente con una mayoría simple. Deben elaborar el reglamento interno y tanto el reglamento como sus modificaciones deben ser aprobados o modificados por al menos 2/3 de sus miembros. Y en ambos casos, de creación o modificación, debe remitirse una copia al órgano competente en materia de personal de cada administración. Las funciones atribuidas a los representantes solitarios. Primero, de representación de los funcionarios o del personal laboral según se trate, ¿no? Y a diferencia de lo que sucede con las secciones sindicales, los órganos de representación deben su existencia y sus funciones a la decisión del legislador ordinario. De implicación en la gestión de la administración correspondiente. Y a estos efectos se le reconocen determinados derechos como derecho a la información, consulta, participación a la sección. Sobre derechos informativos tienen derecho a ser informados, pues sobre los datos relevantes en la evolución de las retribuciones, en la evolución probable del empleo, es decir, por ejemplo, si se va a convocar o cuantificar la oferta de empleo público, cuántas plazas van a salir de funcionarios o de personal laboral, etc. Tienen derecho a ser informados. A los programas de mejora de rendimiento, cuando se impongan sanciones por falta muy grave, también tienen derecho a ser informados. Tienen derecho a ser informados sobre la política de personal y a este respecto, sobre la política de personal, deben ser informados sobre los nombramientos efectuados, la relación de trabajadores con los nombramientos de carácter temporal, a la redistribución de efectivos hecha por la administración, a las relaciones de puesto de trabajo. Hoy realmente las relaciones de puesto de trabajo son de carácter público. Tendrían derecho a ser informados en este caso se podría incluso negociar con los representantes las relaciones de puestos de trabajo. La última palabra siempre la tendría el gobierno o el gobierno de la comunidad autónoma correspondiente. Modificación de las plantillas, amortizando puestos de trabajo, esto enlaza con lo anterior, con la relación de puestos, el régimen de incompatibilidades, las vacantes existentes, si se implantará un nuevo horario, la modificación temporal de las condiciones de trabajo, las situaciones de incompatibilidad del personal, la información sobre las actas donde se recogen las condiciones de trabajo y la notificación por servicios extraordinarios, la provisión de puestos mediante comisión de servicio y miembros que componen una comisión de calificación. Y tienen derecho a emitir informe cuando se produzca un traslado total o parcial de las instalaciones por la implantación de sistemas de organización o métodos de trabajo y la emisión del informe debe ser
previa solicitud de la Administración, por lo que dicho informe no es preceptivo. Derecho a ser informados y oídos. Tienen derecho a ser informados y oídos sobre el establecimiento de la jornada laboral y del horario de trabajo, sobre el régimen de vacaciones y permisos y sobre los expedientes disciplinarios que puedan incoarse a los delegados de personal y a los miembros de la Junta. De hecho, se informa no solo de los expedientes que se pudieran abrir a los delegados de personal, que obviamente son pocos los que se abren a los delegados de personal. Particularmente no se puede abrir un expediente disciplinario en el ejercicio de su función representativa, pero siempre se informa de la apertura de expedientes disciplinarios a la Junta de Personal, al Comité de Empresa o a los sindicatos más representativos. Derechos de participación. El derecho a colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de cuantas medidas fueran necesarias para el incremento de la productividad. Y en cuanto a funciones de vigilancia del cumplimiento de las normas, pues también pueden ejercer estas funciones en materia de condiciones de trabajo. Y tienen, de acuerdo con el deber de sigilo profesional. Las garantías de la función representativa. Estas garantías son aplicables también a los delegados sindicales que hayan sido designados conforme a lo dispuesto en la LOLS o la Ley Orgánica de Libertad Sindical o en el Estatuto Básico. Tales garantías admiten una división en dos. Comprende tanto los derechos de los representados para un mejor ejercicio de sus funciones como los derechos atribuidos en exclusiva a los miembros de las representaciones para proteger su figura frente a ataques del empleador. En este caso sería frente a ataques de la propia administración pública o de los órganos superiores de la administración pública. Los derechos instrumentales. Estos derechos engloban la libertad de acceso por las dependencias, la libre distribución de publicaciones, el crédito horario y el derecho de reunión. Los miembros de las juntas de personal o los delegados de personal o de los comités de empresa tienen libertad de acceso y circulación por las dependencias siempre que no entorpezcan el normal funcionamiento de las mismas. También tienen derecho a distribuir todo tipo de publicaciones, tanto sindicales profesionales, siempre y cuando tengan que ver con la relación laboral o funcionarial, digamos. O sea, de todo tipo de publicaciones. Mañana no pueden ponerse los miembros de la Junta a repartir panfletos de cualquier naturaleza, ¿no? A un crédito horario que es el siguiente. Hasta 100 funcionarios, 15 horas. De 101 a 250, 20 horas. De 250 a 530, de 501 a 750, 35 y de 750 en adelante, 4 horas. Este tipo de este crédito de horas mensuales, digamos que, aunque le ves, en este caso no dice nada, parece, bueno, es necesario un previo aviso y justificación ante la jefatura de personal, si no tiene nada más que solicitarlo, porque es que es de obligado cumplimiento, no se puede denegar. Pero lo lógico es que se avise previamente, porque si no puede dar lugar a otras interpretaciones, ¿no? Estas horas, cuando no se utilizan, da lugar a la acumulación de uno o varios miembros. Esto es lo que después se denomina liberados sindicales. Los liberados sindicales vienen de esta acumulación de horas en función de la representación que hayan tenido y cuando no se haya hecho uso o que no se haga uso de ella. Por tanto, la figura del liberado se produce cuando los miembros de la Junta acumulan créditos horarios a que cada uno tiene derecho y no disfrutan de ello. También la condición de liberado sindical debe ser comunicado al órgano de personal correspondiente, a la jefatura de personal. Tienen derecho también a un tablón de anuncios y a un local adecuado para celebrar las reuniones. El derecho de disponer de un local y el derecho de disponer de tablones sindicales estaban reconocidos ya en la Ley de Órganos de Representación
de, de los, en los órganos de representación de los empleados públicos, de los funcionarios públicos. Las garantías de los miembros de representación tienen derecho de audiencia, derecho a no ser trasladados ni sancionados y derecho a no ser discriminados en su promoción económica y profesional. Se reconoce, por tanto, el derecho de audiencia en los expedientes disciplinarios a los que pudieran ser sometidos durante el ejercicio de su mandato. Y la sección sindical a la que pertenece el delegado sindical también tiene derecho a audiencia. Tienen derecho a no ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de su mandato, ni dentro del año siguiente a la expiración del mismo. Este precepto lo que evita es que se produzcan represalias contra el representante. Derecho a no ser discriminado por formar parte de la Junta de Personal, no ser discriminado en su promoción económica, profesional o en el desempeño de su función. En este caso, ahí existe el amparo constitucional que ha dado lugar a una doctrina consolidada que reconoce el derecho, la garantía de indemnidad de los representantes sindicales. La garantía de indemnidad es que por el mero hecho de formar parte de estos órganos no tenga que sufrir perjuicios. Y también existe el mecanismo de inversión de la prueba, que este mecanismo, en primer lugar, es necesario que el funcionario aporte en su demanda indicios que generen una razonable sospecha de apariencia o presunción a favor de su alegato, y la administración deberá probar los hechos motivadores de la decisión que tome si son legítimos, ¿no? Y hemos dicho que el derecho de indemnidad es el derecho a no sufrir por razón de su afiliación, actividad sindical, menoscabo su situación económica profesional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, incluso un funcionario, un personal laboral, si está liberado y está liberado, por ejemplo, en un sitio donde se hace turnicidad, jornada partida, lo que sea, ¿no? Pues aunque él en el sindicato no hace esa jornada, pero en el trabajo que tenía o donde ejercía su trabajo, tanto como funcionario como personal laboral, sí se hacían, tiene derecho a cobrar todos esos complementos, ¿no? El derecho la garantía de indemnidad es que no se sufre menoscabo en la situación económica o profesional. Derecho a intangibilidad. La libertad sindical no confiere, sí, a los representantes sindicales el derecho a la intangibilidad de su puesto. Es decir, que la administración, si tuviera que tomar medidas de carácter organizativo y tuviera que, digamos, desapareciera un servicio y se moviera, digamos, a otro centro en la misma ciudad, por ejemplo, la garantía, la libertad sindical no confiere este derecho de intangibilidad. Y por último, las juntas de personal, por decisión mayoritaria de sus miembros o los delegados mancomunadamente, estarán legitimados para ejercer acciones en vía administrativa y judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. Y ya vamos a terminar esta primera parte de este tema con el derecho de reunión. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales, los delegados de personal, las juntas de personal, los comités de empresa y los empleados públicos en número no inferior al 40% del colectivo convocante. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocar. O sea, lo normal es que sean fuera de las horas, por lo menos de las horas fijas de trabajo, a partir de las 2 de la tarde, pero el órgano competente en materia personal puede autorizar lo que se haga dentro de las mismas. La celebración no perjudicará, eso sí, la prestación de servicios y los convocantes serán responsables del normal desarrollo de esta reunión.
Y con esto terminamos la primera parte del tema 5.